Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que Dios nos regala para así poder compartir una vez más esta reflexión en su programa La Biblia en tu hogar. Hoy estaremos dando continuidad a lo que son los puntos de doctrinas fundamentales. Estuvimos compartiendo una primera parte sobre el ministerio, y dentro del ministerio hoy estaremos hablando sobre el llamado al ministerio, más bien respondiendo a la voz de Dios. Y para esto quiero compartir este verso bíblico que está en el libro de Jeremías, en su capítulo 1. Jeremías, en su capítulo 1, verso 5. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. En Isaías, en su capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo. Heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad en esta hora para así compartir un tema tan importante, la espina dorsal de todo hombre de Dios que ha sido llamado con un propósito. Te ruego que me use, que te glorifique de manera especial y que las vidas sean impactadas en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Bien, mis amados hermanos que han de irse conectando, aquí hablando sobre lo que es el ministerio, el llamado al ministerio. Dios siempre ha llamado a hombres y a mujeres a cumplir su propósito, sus propósitos en la tierra. Encontramos que desde Abraham hasta los apóstoles, el llamado divino ha sido un inicio de toda la obra espiritual. Muy significativa. El llamado al ministerio no es simplemente una invitación a hacer algo. Si fuera así, wow, qué bueno fuera. Es más bien una asignación divina para representar a Dios en la tierra. Cada acción que nosotros hacemos como ministros, estamos denotando qué estamos representando. Cada creyente tiene un lugar en el plan de Dios y una tarea específica para cumplir.
Para esto no se depende de capacidades. No depende de nuestras capacidades, sino depende de la gracia y la soberanía de Dios. Y que ésta produce, y que responde a ese llamado. El que responde a ese llamado requiere de obediencia, requiere de disposición y requiere de fidelidad. Eso es indiscutible, indiscutible. El llamado al ministerio es una iniciativa de Dios. Quiero que comprenda esto. No es una iniciativa tuya. No es una iniciativa mía. Es una iniciativa de Dios. Ahora tú lo que tienes que hacer es condescendiente al llamado que Dios te hace. El llamado al ministerio siempre comienza con Dios, no con el hombre. Repito, el llamado al ministerio comienza con Dios, no con el hombre. Jeremías fue llamado antes de nacer. Seguimos mencionando otro personaje donde Moisés fue llamado desde la zarza ardiente. Pero si remontamos un poco atrás los orígenes de Moisés, Moisés fue escogido aún antes de nacer, porque cuando fue tirado allí en el río, posiblemente los caimanes y todas esas fieras marinas que habían hubiesen hecho algún movimiento para podérselo vivir, pero Dios tenía un plan. Luego encontramos que los discípulos fueron llamados mientras realizaban sus tareas cotidianas. No se escucha. Bueno, me parece que parece ser una... Tú lo tenías detenido, era. Tiene que subir el volumen para saber si está funcionando. Bien, amados.
retomando de que el llamado al ministerio siempre comienza con Dios, no con el hombre. Jeremías nos dice la palabra de Dios que fue llamado antes de nacer. Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, allí cuando allí en el monte donde la zarza, donde esa hierba seca o no sé cómo se estaba, donde había muchos arbustos, había un fuego, pero no se consumía la hierba que había allí. Y decía que si remontamos antes del ministerio, antes de ese evento, nos vamos a encontrar que también Dios había llamado a Moisés, lo había elegido antes del nacer, por el proceso que pasó, donde conocemos la historia de que él fue lanzado al río, donde el rey, el faraón, estaba buscando a todos los niños, creo que menores de 3 años, no recuerdo exactamente, lo estaban buscando para desvivirlo. Perfecto. Dios te bendiga, ministro de Dios. Sí, perfecto, lo estoy escuchando. Parece que había un problemita para acá. Perfecto, gracias. Esto nos enseña a nosotros que también nos habla de los discípulos cuando fueron llamados. Cada uno se estaba realizando su tarea. Pero también si argumentamos otro personaje, cuando Dios llamó también a Eliseo, que Elías fue allí, Eliseo estaba haciendo su tarea también con los bueyes, estaba en el arado. Entonces, la iniciativa siempre la tiene Dios. Siempre Dios tiene la iniciativa y pone en nosotros ese sentir. Entonces, lo que quiero recalcar es que Dios elige y Dios aparta a quien Él quiere. Cuando Él quiere y para lo que Él quiere. Quiero repetir. Si Dios es que toma la iniciativa, resumimos diciendo que Dios elige y aparta a quien Él quiere. Cuando Él quiere, a quien Él quiere y para lo que Él quiere. ¡Wow! ¡Wow! No se trata de mérito personal ni de preparación humana, sino es de un acto soberano de su voluntad. Es posible que yo pueda decir, pero es que yo tengo una licenciatura en administración, tengo diplomado en escatología, tengo diplomado en administración de eclesiástica, tengo diplomado en capellanía, tengo experiencia. Otros dicen yo tengo un doctorado, yo tengo una maestría, yo soy un maestro en teología, yo soy un apologista en teología.
Pero el punto es que no se trata de eso. No se trata de méritos, el llamado de Dios. Ahora, cuando Dios te llama, sí es importante que tú tengas, que tú te preocupes en capacitarte en las áreas a las que Él te ha llamado. ¿Cierto? Porque a mayor preparación, en mayor dimensión, Dios te va a usar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido específico? Es posible que el alcance que obtuvo el apóstol Pablo, los otros discípulos no tuvieron ese alcance en esas áreas, pero la tuvieron en otras. Pero el apóstol Pablo se estaba capacitado en varios idiomas, era maestro de la ley, aunque ahora dice que él tuvo que desaprender para poder aprender. O sea, en otra palabra, lo que él había aprendido le era importante para manejarse en cierto vínculo o en ciertos estratos. Y le ayudó mucho. ¿Qué quiero recalcar? Que si tú no eres una persona que eres preparada académicamente, no te preocupes por eso. Porque es que Dios, el llamado que Dios te hace a ti, no es por mérito. Si Él te llama, Él te capacita y Él te envía. Preocúpate en lo que Dios ha puesto en tu mano. Eso es lo único. Así que no te preocupes. Y quizá Dios no te ha llamado quizá a ti a traducir los idiomas en los que está la Biblia para hacérselo llegar a otros idiomas. O sea, no te preocupes porque si tú no conoces varios idiomas ni tienes la capacidad para traducir, no te preocupes porque en otras áreas es que Dios te va a llamar. Dios te va a llamar a las áreas de acuerdo a lo que Dios deposite en ti. Se trata de un acto soberano de Dios. El llamado divino revela que cada vida tiene un propósito eterno. Que no se te olvide. No importa, recuerda, no importa que tú sea de cuál clase social sea. El llamado divino revela a cada quien un propósito eterno. Cuando Dios llama, decíamos anteriormente que Él capacita, fortalece, respalda, pero se necesita que tú respondas con fe. Porque es posible que Dios te esté llamando y tú no quieras responder, te haga el sordo. Es posible que Él esté diciendo domingo, en sueño, en ministraciones, en una alabanza, en predicaciones. De muchas maneras quizá Dios te está llamando, pero tú no quieres escuchar. No te interesas escuchar, no presta atención al llamado, no responde al llamado.
por cuanto tú no respondes al llamado, entonces no te podrá ser entregada en tus manos las responsabilidades que Dios quiere hacer a través de ti. Tienes que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú aún no ves. Quiero hacer una pequeña ilustración donde un escultor es una persona que trabaja con las esculturas, que traza esa escultura, donde hace de un tronco, hace una tremenda obra de arte. Un escultor toma una piedra ordinaria y comienza a trabajar en ella. Esta ilustración. A simple vista, otros solo ven una roca. ¿Me entendiste? Algunos solo pueden ver una roca, una simple roca. Pero el escultor ya visualiza una figura hermosa, una obra de arte, antes de comenzar a esculpir esa roca. Así hace Dios. Cuando la gente te ve ordinario y tosco e inculto, Dios dice, ahí yo tengo una gran obra de arte. Porque Dios no hace cosas inservibles. Lo que Dios hace, lo hace bueno. Y lo que en ti, lo que otro ve en ti, inoperancia, Dios dice, aquí tengo un gran instrumento para mi gloria. Wow. Así hace Dios. Llama a personas comunes y las transforma en instrumentos útiles para su gloria. El apóstol Pedro era una persona del burgo, así le llamaban. Era un pescador, alguien que estaba a las orillas del mar, con olores a pescado, a ropas que su perfume a pescado no era el agradable, pero Dios veía en él más que un pescador de peces en mal revuelto. Él veía un gran pescador de almas, donde en su primer sermón, en su primer mensaje, 3,000 vinieron a los pies de Cristo. En el segundo, 5,000. ¡Wow! Y eso era un hombre sin letra, no era el maestro de la ley, ni siquiera estudiante de la ley. Entonces, ¿por qué tú dices que tú ni siquiera sabes de letra? Que Dios no te puede usar. ¿Ha obedecido el llamado de Dios? ¿Ha obedecido cuando Él te ha llamado? ¿Ha obedecido con fe? ¿Ha dicho sí, Señor? ¿Lo haré con fe? Sería una gran interrogante. Hay tipos de llamado. Un llamado general y un llamado específico. El llamado general es la invitación que Dios hace a todos los creyentes para servirle y vivir en obediencia. Es un llamado general para todo ser
viviente para toda persona. Se ha llamado ven, sírveme y vive en obediencia. Vive en una vida diferente, en un nuevo estilo de vida. En vez de ser un estilo de vida basado en las moralidades mundanas, de acuerdo a sus rudimentos, sus culturas, sus costumbres o transcultura, ahora tú vas a vivir un nuevo estilo de vida conforme a mi palabra, conforme a las Sagradas Escrituras. Ya no de manera carnal, sino que en la carne vivir según el Espíritu Santo. ¡Wow! Todo cristiano ha sido llamado a ser testigo del Evangelio y a reflejar a Cristo donde esté. Si nos vamos a Mateo, en su capítulo 28, verso 19, vamos a ver si puedo conseguir esta cita. Vamos a ver Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Perfecto. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una gran promesa. No sé si usted pudo notar. Y es que dice la palabra que Jesús, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, Él no nos va a abandonar en ese llamado. Por si acaso tenía alguna duda de que Dios te iba a abandonar. No, Dios no te va a abandonar. Al contrario, Él va a estar contigo. Él te va a respaldar. No hay un creyente sin ministerio. Hay personas que dicen, no, porque yo no tengo ministerio. No hay creyente sin ministerio. Cada uno tiene una tarea dentro del cuerpo de Cristo que cumplir. A veces, el simple testimonio que tú y yo damos como cristianos, ya eso es suficiente como ministerio. Razón. Voy a decir una razón. Porque el ministerio, cuando nosotros damos testimonio de que somos verdaderamente cristianos, con esto predicamos a una gran multitud que está en medio de las tinieblas, y nosotros como luz en medio de esa tiniebla. ¿Por qué somos luz? Es porque Cristo está en nosotros. Entonces la luz de Cristo brilla en nosotros. Entonces, cuando nosotros damos testimonio de que verdaderamente Cristo vive en nosotros, hay muchas personas que se convierten por el simple testimonio de nosotros. Y eso es un ministerio. Oiga, eso no está establecido en la palabra ahí que dice que ese es un ministerio, pero eso tiene que formar parte, porque el simple hecho de tú dar testimonio de creyente, ya tú estás haciendo un trabajo en la obra de Dios.
Encontramos entonces lo que es hablamos de que hay tipos de llamados. Un llamado general, llamado específico. Cuando hablamos de llamado específico, Dios también llama a algunas personas a ministerios particulares dentro de su iglesia. A esto que voy a mencionar le llamamos tipos de ministerio, que lo estaremos ya mencionando no en esta reflexión, sino en otra reflexión, otra transmisión que vamos a estar abarcando, lo que serían los tipos de ministerio. Pero sí vamos a hacer lo que sería un recuento donde Dios llama a alguna persona a ministerios particulares dentro, o sea, específico, dentro de su iglesia. A uno lo llama a pastorear, a otro a ser maestro, o sea, a educar a los creyentes, a discipular. Otro lo llama a evangelizar, donde ya sabemos lo que evangelizar es. No voy a dar especificaciones. Otros lo llama a lo que es a las misiones. Otro se llama a liderar, donde muchos tienen ese llamado a ser líderes en diferentes áreas, ya sea el área de la misionología, el área de la enseñanza, el área de la intersección, en el área de dar seguimiento a la comunidad, un ministerio comunitario, de servicio comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplo, este llamado suele ser confirmado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Confirmado por el Espíritu Santo, es confirmado por la palabra, es confirmado por el testimonio de la iglesia. Ejemplo de esto tenemos donde Moisés fue llamado a liderar a Israel. Isaías fue llamado a profetizar, a ser profeta en Israel. Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Y Timoteo fue llamado al ministerio pastoral. Entonces, nos encontramos aquí con otra ilustración que quiero compartir. Un capitán de un barco asigna tareas a cada marinero. Uno dirige el timón, otro maneja las velas, otro observa el horizonte. Si todos cumplen su función, el barco avanza seguro. Así es en la iglesia. Dios llama a cada uno para que cada uno para una tarea específica, pero que cada uno cumpla con su tarea asignada. Aquellos que tienen el talento para cantar, para tocar, es un ministerio de alabanza y adoración. Así que usted debe ensayar, usted debe cumplir con su rol, pero no se olvide de ayunar y orar. Porque no es simplemente tocar y cantar. También debemos recordar para quién lo hacemos.
¿Y delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de la congregación. ¿Para quién cantamos y tocamos? Eso que no se lo... Eso no puedo entrar en ese tema pero los adoradores y músicos deben tener mucho cuidado, porque creo que más del 90% lo hace para el público, lo hace para la congregación. Y alguno quizá quiera refutarme, me dice, no, porque eso es para la congregación, para los que están presentes. Porque entonces si fuera así, se pusieran a tocar solos si no hay nadie. Es posible que aparente tener razón, pero no la tiene. Porque si tú cantas y tú tocas, tienes que ser para Dios. Y por eso tú debes ser serio, debes ser respetuoso y debes ser puro en tu adoración y en el uso de los instrumentos. En otra palabra, tú debes estar consagrado a Dios y para Dios, porque para Dios tú lo vas a hacer. Ahora, frente a quién tú vas a hacer ese acto, ese ministerio de alabanza y adoración y música, con ese talento que Dios te ha dado. Tú lo vas a hacer frente a un auditorio en el cual, a través de las alabanzas, de la música y el cántico que tú estás dedicándose a Dios, la asamblea va también entonces a adorar a Dios. Porque esas alabanzas que ha dedicado a Dios, la multitud que la está escuchando también va a adorar a Dios a través de ella. Para que no te pierdas. No es para la congregación que tú tocas y cantas. Cantas y tocas delante de ellos, pero es para Dios. Quiero dejarlo hasta aquí porque el tiempo ya apremia y será en otra próxima ocasión que Dios nos permita, pues, continuar con este tema del ministerio, que aparentemente es corto, pero en el tiempo se presenta extenso. Así que, amados hermanos, hasta aquí, pues, dejo esta ilustración en la que todos nosotros debemos cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha asignado dentro del ministerio. Así que Dios te bendiga. Quiero orar por aquellos que quieran hacer un acto de conversión, de reconciliación, y orar por tu hogar también. Padre, en el nombre de Jesús, si repite conmigo, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Me reconcilio con Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Señor, a partir de ahora te serviré de todo corazón, en el nombre de Jesús. Si ha hecho esta oración, visita la iglesia más cercana. Y ahora oraré por la persona que está en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú imparta liberación en cada hogar. Señor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, Señor, repréndelo. Señor, permite de que tu gloria descienda sobre ese hogar, trayendo paz a la familia, trayendo paz en cada corazón, en cada vida. Señor, y que pueda comenzar a sentir un aura diferente en tu hogar, que puedas sentir algo fresco, donde no puedas sentir esa opresión, sino que siente que la misma presencia de Dios se pasea impartiendo liberación, y que puedes sentir en tu cuerpo de que las cosas negativas ya no las sientes, sino que lo que siente es la liberación y la libertad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres quien gobierna, quien impera en esa familia, porque te han dado el espacio para que seas tú quien controle en ese hogar. Bendice, Señor, cada hogar, y aparta y reprende todo espíritu
que quiera hacer daño en esa familia. Amén. Dios te bendiga.